todos nuevamente, ¿sí? Okay. Bueno, reciban ustedes un abrazo desde aquí, desde mi humilde hogar. Y sean todos muy bendecidos, familia en Cristo. Amén, amén, amén. Y bendecimos a la familia de Richwood Court también, que están conectados por allí. Y vamos de una vez enseguida a comenzar con esta canción que se titula Al taller del maestro vengo. Amén. Amén. Así que vamos a cantarla juntos, todos. Se trata de venir a Cristo para que Él nos transforme y cambie nuestras vidas y caminemos a la voluntad de Dios. Oh, me duele estar despierto y no poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Dice así el coro: al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro mi alma remendará, martillo en mano y mucho fuego. Aunque me duela, ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, al taller del maestro vengo. Por eso es que el Señor nos dice: venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo os los haré descansar. Al taller del maestro vengo. Amén. Desde aquellos días que hizo frío, el sol no se apareció, cuando el talento no lo es todo, y el silencio vale más que 1000 palabras sin sentido. Y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si nuestro aquí no está, ¿para qué decirte que te amo? Si conmigo no quieres estar. Oh, tenemos que venir a ese taller para caminar en su voluntad. Amén. Las herramientas del maestro mi alma remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque duela me ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar. Y dice: más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Oh, al taller del maestro vengo. El día, el sol y el cielo fuerte, taller del maestro vengo.
Al taller del maestro vengo. Amén. Al taller del maestro vengo, aunque me duela, eso ayudará. Venid a mí los que estáis cargados, cansados, trabajados, dice el Señor, y yo os los haré descansar. Taller del maestro. Oh, 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 oh. Al taller del maestro. Aleluya, aleluya. Bendecimos al Señor porque Él es nuestro carpintero, quien repara nuestras vidas como el alfarero. Amén. Aleluya. Bendecimos al Señor, bendecimos al Señor y entramos en materia. Bienvenidos a aquellos que no estaban conectados, que se conectaron durante la canción. Amén. Y hoy vamos a estar, aleluya, hablando de este estudio que el Señor ha preparado en esta tarde, que se titula Caminando en la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y yo voy a tratar varios versos bíblicos y voy a hablar sobre algunos personajes de la Biblia, incluyendo a nuestro maestro que se llama Jesús. Amén. El maestro de maestros, quien nos enseña con sus enseñanzas en las escrituras la vida que nosotros debemos vivir agradable al Padre. Amén. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Y vamos a leer en la altura del verso 17. Y yo lo voy a estar leyendo. Si usted lo puede anotar y después usted lo busca. Para no perder tiempo, porque voy a citar también el libro de Mateo para entrar en materia. Amén. Pero escuche bien lo que dice Primera de Juan capítulo 2, verso 17. Dice así la palabra del Señor: y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Diga conmigo, el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. permanece para siempre. Amén. Y Mateo 7:21, escuche lo que dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Eso es Jesús hablando. Jesús hablando, dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino, diga conmigo, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, Jesús refiriéndose a Dios como Padre. Amén. Y yo quiero comenzar este estudio bíblico con una pregunta. Y es la siguiente: ¿cuál es la voluntad de Dios para el hombre y la mujer según la Biblia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre y la mujer según la Biblia? Bueno, según la Biblia, la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria de la persona de actuar conforme a la voluntad divina de Dios, dándose a sí mismo a la causa de Dios, y al igual que Dios en la persona de Jesucristo se donó libre y totalmente a nosotros para nuestra salvación, asimismo nosotros debemos de vivir una vida caminando haciendo la voluntad de Dios. Amén. Por eso lo quise titular así, Caminando en la voluntad de Dios. Y vamos a poner como ejemplo primero a Jesús. ¿Y por qué a Jesús? Porque es el mayor ejemplo de éxito en la historia. Es el mayor ejemplo de un ser humano exitoso en toda la historia de la tierra.
Jesús es el mayor ejemplo de éxito. No solo hizo milagros, sino que lo único que aprendió a hacer fue obedecer a Dios, su Padre. Aprendió obediencia mientras estuvo en la tierra. En Dios nunca había aprendido obediencia porque recuérdense que Él es parte de la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero cuando vino como hijo, como humano, aquí a la tierra, como un ser viviente, aprendió obediencia aquí durante la tierra. Y no solo fue exitoso Jesús por los milagros que hizo, no solo fue un hombre más famoso en toda la tierra, no solo es el hombre más mencionado de toda la tierra, sino que su éxito trasciende hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo muerto y resucitó. Y hay muchos hombres y mujeres exitosas en la tierra, pero ninguno ha vencido la muerte, ¿sí o no? Amén. Incluyendo muchos líderes religiosos como Mahoma y otros más hombres y líderes que otras religiones siguen y adoran. Sin embargo, el único en la historia que trascendió hasta la muerte fue Jesús, porque estuvo muerto y a los 3 días resucitó. Amén. Amén. O sea, Amén. que solo hay uno que estuvo muerto y se levantó al 3er día, y ese se llamó Jesucristo, el Hijo de Dios. Así Sí, que Señor. alabamos y bendecimos a Dios por eso, porque por medio de Él tenemos vida eterna en Cristo Gloria a Jesús. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, yo pregunto, ¿dónde consistió el éxito de Cristo? No fue en las horas que Él pasaba orando. Claro que esto es parte del ministerio. No fue en los días, en esos 40 días que estuvo ayunando, que registra la historia bíblica, que lo hizo una vez. Duró 40 días y 40 noches ayunando en el desierto. Y el éxito de nuestro Señor Jesucristo consistió en que jamás vivió un minuto de su vida para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de su Padre, quien lo envió a la tierra. Amén. Amén. Se sujetó al propósito y al plan de Dios y vivió para agradar a su Padre y hacer todo lo que Él le había mandado. Así que el salmista David, escuche bien lo que dice en el Salmo 40, verso 8. Dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón, sea hecha tu voluntad. Y el Señor mismo lo dijo también en Juan capítulo 4, verso 34. Cuenta la historia que los discípulos tenían hambre y estaba Jesús sentado en el pozo de Jacob, donde él sabía que allí iba a venir una mujer a buscar agua al pozo. No sé si ustedes conocen la historia de la mujer samaritana o la han escuchado. Amén. Y dice la historia que los discípulos fueron a la ciudad a buscar comida. Y cuando trajeron la comida le dijeron, maestro, ven, come. Y escuche bien lo que le contestó Jesús. Jesús le dijo en esta palabra, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Porque Jesús sabía que en eso consistía su fortaleza, lo inquebrantable que era Jesús. Y ahí estaba el secreto de por qué el diablo nunca pudo tumbar a Jesús y por qué Satanás no se podía apoderar de él ni siquiera un segundo. Porque nuestro Salvador no vivió un segundo para él. Vino a vivir la vida de Dios aquí en la tierra. Amén. O sea, vino a hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. Y ahí estará mi deleite aquí en la tierra, dijo el Señor. Y saber que está viviendo para hacer la voluntad de su Padre es el mayor ejemplo para nosotros en esta vida, es Jesús. Y también quiero hablarle del apóstol Pablo. ¿Cuántos conocen la historia del apóstol Pablo? Amén. Bueno, Pablo es uno de los que yo pude visualizar cuando preparé este estudio,
un hombre tan poderoso como Pablo, el más grande de los apóstoles, y la verdad que sí. Por eso en cada carta que Pablo escribió, él siempre decía, yo apóstol de Jesucristo. Amén. Porque Jesucristo fue que lo llamó. Y Pablo operó en todas las dimensiones que operaron los otros discípulos y más allá. Y este Pablo, lleno del Espíritu Santo, llamado por Dios, derribado del caballo cuando iba a la ciudad de Damasco, una vez que es lleno del Espíritu Santo y bautizado, el Espíritu Santo lo lleva al desierto por casi 3 años. Y escuche bien, y lo sumergió y lo escondió en el desierto, enseñándole los misterios de Dios, que en algunos cartas de la Biblia, como Corintios, él lo describe, los misterios de Dios. Y este Pablo tan sobrenatural, hambriento para predicar y sediento por alcanzar a los demás, ungido para ungir a otros, de pronto inició un viaje para ir a Asia. Y el Espíritu en el camino le dice, no es Asia, sino es Macedonia. Y Pablo entendió que era la voluntad de Dios ir a Macedonia y no a Asia. Yo tuve el privilegio en el año 2015 con mi esposa, y pudimos visitar las ciudades donde Pablo empezó el ministerio de Pablo. Y pudimos estar allá en Macedonia, pudimos estar en Tesalónica, pudimos estar en Creta, en las islas de Grecia, de Asia, y anduvimos todo el recorrido en Filipo, Galacia, y gracias al Señor que me dio ese privilegio. Y ahí consiste el secreto del éxito del apóstol Pablo, que no iba donde él quería, sino donde lo enviaban. Amén. Amén. Y cuando la gente habla de lo que aconteció en Macedonia, de aquella, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, cuando dice la Biblia que iba Pablo con Silas al templo a orar, dice que vio una joven endemoniada que adivinaba y se ganaba la vida en eso, adivinando por medio de un espíritu. Y Pablo la reprendió y el espíritu salió de ella por el poder que tenía este hombre de Dios, porque era un hombre que hacía la voluntad y era obediente a lo que Dios le indicaba y le decía. Aleluya. Y si seguimos la historia, leyendo esa historia de Hechos capítulo 16, de cómo a la medianoche cuando él cantaba en la cárcel tembló, dice la Biblia, y de repente vino un terremoto, amén, un estruendo del cielo y abrió las cárceles y las cadenas cayeron. Y la gente habla sobre lo sobrenatural de Pablo, y la gente habla de cómo alguien tiene tanto poder que puede hacer que las cadenas se caigan. Y escuche algo, lo que le dio a Pablo autoridad en esa cárcel no era que era Pablo, sino que Dios lo había enviado a Macedonia y Pablo estaba dentro de la voluntad de Dios en esa ciudad de Macedonia. O sea, podemos alabar a Dios escuchando estas historias interesantes de la Biblia para que nosotros podamos reflejarnos en ellas. Amén. Que a veces Dios nos envía a nosotros a hacer algún propósito y a veces nosotros hacemos lo que más nos conviene a nosotros y no, tenemos que hacer lo que la voluntad de Dios nos llama a hacer. Amén. Así que escuche algo, cuando camines en la voluntad de Dios será indetenible. Amén. Yo quiero que usted le diga al que está al lado suyo, y aunque no esté nadie con usted, repítalo, dígale: cuando camines en la voluntad de Dios, será indetenible. Será indetenible. O sea, no hay quien pueda hacerte frente cuando camines bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, amén. Hoy quiero decirte que tú estás aquí conectado. Familias que me escuchan desde Colombia, los que están conectados desde Richmond y los que van a ver este video, tú no estás conectado, tú estás conectados aquí porque tus ojos se abrirán hoy. Amén. Porque tu corazón se va a volver a abrir y porque un anhelo ardiente va a entrar en ti y un anhelo de agradar a Dios y de hacer su voluntad.
¿Cuánto dicen amén? Amén, amén. Y es que si el Señor te dice, vete, tú te vas. Y cuando el Señor te diga, quédate, tú te quedes. Amén. O sea que no son mis planes, sino que cada cosa y cada pensamiento y cada plan que usted tenga, póngalo en las manos de Dios primero. Amén, gloria a Dios. Que no son mis sueños, sino los sueños de Él. El Señor te dice que descanses en Él. Yo te he llamado para que haga la voluntad de mi Padre, así como Jesús lo decía. Jesús siempre decía, mi Padre no me abandona porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Amén. Porque Él siempre hacía lo que agradaba a Dios. Y Él siempre le decía a sus discípulos, yo he venido a esta tierra a cumplir la voluntad del que me envió, que fue mi Padre, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para dar vistas a los ciegos, para sanar a los corazones heridos, a los corazones rotos, para abrir cárcel, apertura de cárcel a aquellos que están oprimidos bajo depresión. Aleluya. Y a traer buenas nuevas del Evangelio de la paz. Amén. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que cuando tú estás triste, el Señor te puede ministrar por medio de su Espíritu. Amén. Y escuche algo, cuando estamos bajo la voluntad de Dios, seremos indetenibles y nadie ni nada nos podrá detener. Por eso Pablo, las cárceles no lo aguantaban. Las cadenas se le rompían en las manos, porque Pablo caminaba bajo la voluntad de Dios. Y cuando tú caminas bajo la voluntad de Dios, no hay obstáculo que te pare. No hay obstáculo ni circunstancia que nos detenga. Y le voy a hablar un poquito también de Moisés. No sé si ustedes han escuchado sobre este patriarca llamado Moisés. Cuando Moisés llega a Egipto, escuche bien, él hace todo tipo de milagros. Y todavía hasta hoy no conozco a nadie que haya hecho tantos milagros como lo hizo Moisés. Milagros tan sobrenaturales en esta tierra. ¿Qué hizo Moisés poderoso en Egipto? Usted se puede preguntar. ¿Qué hizo a Moisés exitoso en un ministerio que tuvo? Sencillo. Y se lo voy a decir. Alguien que lo llamó y él respondió. Si usted conoce el llamado de Moisés, recuérdese que él estaba en el desierto y vio una zarza ardiendo, prendida en fuego. Y ahí fue donde Dios llamó a Moisés y le dijo, quítate los calzados de tus pies porque el lugar que pisas, santo es. Y desde ahí empezó Dios a hablarle a Moisés y a decirle, yo te he elegido a ti para que tú saque a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y si usted sigue leyendo la historia en el libro de Éxito, va a ver que todas las hazañas y milagros que hizo Moisés. Y alguien lo envió a él y él fue. O sea, Moisés no fue que planeó los planes de cómo libertar a Israel, sino que fue Dios. O sea, él solo era el que ejecutaba el propósito de Dios. Lo que yo te quiero decir a ti es que si Dios te ha llamado hoy a ti a servirle a Él, amén, a vivir una vida caminando bajo su voluntad, quien va a ejecutar todas las cosas en el camino de tu vida diaria va a ser Dios por medio de ti. Tú solamente vas a ser el instrumento, amén. Y ese debe ser nuestro estilo de vida, vivir sujeto a la voluntad de aquel que nos ha llamado. Este domingo yo estoy preparando un sermón llamado que hemos nacido para vencer y voy a estar allí hablando sobre la historia y el llamado de Jeremías, el profeta, que cuando Dios lo llamó, Dios le dijo, desde niño te conocí y te concebí y te di nombre, amén, y te llamé para que tú seas un enviado como profeta de las naciones. Mira que te he llamado para que tú seas el que predique y profetice sobre todas las naciones. Así que es un privilegio cuando nosotros somos llamados por Dios y cuando vivimos bajo la voluntad de Dios. Amén.
Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén, amén, pastor. O sea, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios debe ser el objetivo principal o el propósito de nuestras vidas. Romanos 12, del 1 al 2. Yo quiero que usted la anote para que después usted lo lea en su casa. Romanos 12, del 1 al 2. Resume esta verdad. Ya que estamos llamados a presentar nuestros cuerpos, estamos llamados todos nosotros, porque somos hijos de Dios, a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dice esta Amén. palabra. Y el verso 2 dice, no os contaminéis a este siglo, o no conforméis a este siglo, a las cosas que están sucediendo hoy en día, en este mundo que está loco, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Amén. Amén. O sea, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo quiero que usted se lo diga al que está a su lado. Dígale, la voluntad de La Dios voluntad de Dios en mi vida, en mi vida es buena, es buena, es agradable es agradable, y es perfecta. es perfecta. O sea, escuche bien, para conocer la voluntad de Dios, debemos sumergirnos a la palabra de Dios. O sea, motivarnos a leer y estudiar su palabra, a saturar nuestra mente de esa palabra de Dios. Amén. Recuérdense que la palabra de Dios es como espada de dos filos, dice el libro de Hebreos, que entra y penetra hasta los tuétanos y escudriña los corazones y los pensamientos. Amén. Y rompe, dice, hasta la piedra. Aleluya. Para que usted entienda el poder que tiene la palabra de Dios. Amén. Amén, sí, Señor. Por ejemplo, el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. O sea que cuando usted camina en oscuridad, cuando usted ve que algo no prospera, usted, oiga, créela la palabra de Dios y Dios va a abrir camino y le va a dar guianza y le va a dar dirección para usted poder llegar a esa luz que es Cristo y es Jesús. Entonces, para conocer la voluntad de Dios hay dos cosas. Sumergirnos a la palabra de Dios, escudriñar la palabra, estudiarla, leerla, que entre a nuestro corazón, a nuestras vidas, que penetre, sature nuestra mente, y orar en el Espíritu para que el Espíritu Santo nos transforme a través de las palabras. Amén. De la renovación de nuestras mentes, para que el resultado sea lo que es bueno, agradable y perfecto para Dios. Amén. Amén. Así que yo les animo a todos ustedes a que a partir de hoy nosotros empecemos a caminar bajo la dirección de Dios y bajo la voluntad de Dios, que fue que nos llamó. Así que yo espero que estas palabras de hoy les anime a ustedes a ser como un Pablo, a orar, a pedirle a Dios dirección en todas las cosas. Que si tú tienes unos planes de algo y tú ves que Dios te cierra puerta, amén, Él te va a abrir otra, pero haciendo la voluntad de Dios. Amén. Obedeciendo, ser como Jesús, que siempre decía, yo solo vine a hacer esta tierra la voluntad de mi Padre, que fue quien me envió. Y así fue desde un principio. Y nos podemos ver en Moisés, que siendo tartamudo, aleluya, Dios puso de nuevo en él, en su palabra. Y cuando él tocaba algo, su vara, abrió los mares, aleluya, abrió el mar rojo. Oraba a Dios para que Dios mandara comida del cielo. Y dice la palabra que codornices bajaban donde ellos la podían agarrar con las manos y comerla. Y dice la palabra que pudo cambiar el río y las aguas que eran amargas en aguas dulces. Y abrió agua sobre la peña en un desierto. Amén.
Y todas esas cosas la hizo Moisés siguiendo la voluntad de Dios. Así que permite que Dios en tu hogar, en tu vida, sea el que reine, que nosotros podamos hacer su voluntad para que Dios abra puertas y nosotros poder empoderarnos y hacer cosas grandes en nuestras vidas pro familia, bajo la sombra del omnipotente que es Jesús y el Espíritu Santo de Dios. Así que familia, les amo en Cristo Jesús. Espero que nuestra hermana Gladys haya mejorado. ¿Qué me pueden contar de eso? Bastante, gloria a Dios. Bueno, bendecimos al Señor, bendecimos al Señor. Amén, amén. Porque el Señor es bueno y el Señor escucha nuestras oraciones. Amén. Amén, Así amén. que si hay alguna otra petición para esta semana, para hoy, que podamos compartir y orar. Así que está abierta la plataforma. Amén. Amén, amén. ¿Alguna petición especial? Una petición especial, Profe. pastor, Aleluya. pastor. Sí, dígame, dígame. Esta es la clase. Amén. Claro que sí, somos profesores, maestros. Que le diga cuál es la petición. La petición que tenemos para hoy, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo por la salud y la sanidad de todo el mundo entero. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Que nos libre y nos sane de todo mal, de toda enfermedad, de todo contagio. Amén. Dice, Jesús le dijo a sus discípulos, todo lo que ustedes le pidan al Padre, en mi nombre, yo lo haré en el nombre de Jesús. Por medio del Espíritu Santo. Y así mismo vamos a hacerlo nosotros hoy. Y recuerden la oración modelo de Jesús. Si ustedes la recuerdan, ¿cuál fue la oración modelo de Jesús? Jesús dijo, El Padre nuestro. sí, el Padre nuestro. Los discípulos le dijeron, Señor, Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo, bueno, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. El pan de cada día, dánoslos hoy. Amén. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos deje caer en tentación. Amén. Líbranos de todo Amén, mal. amén. Líbranos de todo mal. Aleluya. Aleluya. Amén, amén. Y esa debe ser nuestra oración siempre. Pero yo quiero que ahí donde usted se encuentre, si se encuentra rodeado de su familia, le tome de la mano. Y vamos a hacer un clamor en el nombre de Jesús. Para que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Para que Él rompa toda cadena. Para que Él sane a todos aquellos que tienen alguna enfermedad y no se sienten bien. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 ¿Están listos? Listo. Bueno, oramos. Señor que estás en los cielos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te adoramos y te bendecimos. Padre, te damos gloria y honra porque tú eres todopoderoso. Señor, gracias por esta oportunidad maravillosa que tú nos abres para entrar en tu presencia. Oh Señor, para implorar por este mundo, por esas personas, Padre, que están conectadas, esas familias de Colombia, Padre, por sus hogares. Padre, comenzamos a clamar, oh Dios, por sanidad, porque tú eres nuestro Dios sanador. Padre amado, enviamos tu palabra que como espada de dos filos, que entra y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones, Señor, del corazón. Padre, para ti no hay nada imposible, y Señor, tu mano poderosa, tu brazo de amor y de misericordia, Señor, llegue sobre todos aquellos. Señor, oro por mis hermanos en Cristo, en nuestra congregación, en el nombre de Jesús. Padre, tú las arropas, tus ángeles, ministradores, se mueven, Señor, en cada hogar, en cada familia, Señor, en cada persona. Aquellos que están pidiendo por un milagro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tu abrazo no se ha cortado. Señor, tu mano poderosa le inunda de amor y de misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Yo sé que el tiempo se terminó en el Zoom que tenemos, pero bendecimos al Señor porque ustedes
pueden vernos mediante esta grabación que nosotros pudimos hacer. Aleluya. Y mientras yo trato de conectarme, amén, en el Señor, con los hermanos desde Colombia, bendecimos al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Y claro que sí. Reciban ustedes un abrazo fuerte desde aquí, desde mi hogar. Amén. Y hemos estado dando este hermoso estudio bíblico basado en caminar bajo la voluntad de Dios. Así que yo bendigo al Señor por ustedes que se han conectado. Aleluya. Y que espero que esta palabra de este servicio de hoy, de este estudio bíblico, haya llegado y penetrado a sus vidas y a sus corazones. Así que bendecimos al Señor por ustedes y reciban ustedes un abrazo desde aquí, desde mi hogar, de parte mía y de parte de la pastora. Amén. Aleluya. Familia en Cristo, se fue el Zoom, pero gracias a Dios me pude conectar para despedirme de ustedes. Amén. Amén, amén. Así que les bendigo, les amo y reciban ustedes un abrazo desde aquí, de parte mía y de mi esposa. Amén. Amén, amén. Igualmente. Bendiciones, bendiciones. Estén bien. Chao, gracias por todo. Gracias, Lila. Amén, aleluya. Shalom, shalom. Chao. Familias en Cristo de Richwood, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté con ustedes hoy y siempre. Y les bendigo desde aquí, desde mi dulce hogar. Reciban ustedes un abrazo de mi parte y de la pastora. Amén. Y los amamos mucho en Cristo. Un anuncio que debería de darle, y es que el domingo, agosto 9, 11:30 de la mañana, estaremos abriendo las puertas después de estos meses que hemos estado encerrados, amén, en nuestras casas. Pues ya es tiempo de venir al templo del Señor, a alabar juntos al Señor. Y estaremos allí tomando todas las medidas de precaución, los protocolos, amén, de sanidad, usando nuestra máscara, guardando la distancia social. Y sería bueno que nos reunamos allí, como dice el salmista. Qué buenos están los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué buenos están los hermanos juntos y en armonía, porque es como el buen óleo que sale desde la barba de Aarón y baja sobre vestiduras. Y qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Así que les esperamos y esperamos verles pronto. Les amamos mucho. Shalom.